Hermanos, hermanas, buenos días. Un gusto poder compartir, visitarles en esta mañana. Mi nombre es Pablo Segura. Vengo de la iglesia presbiteriana Cristo Vive. Estamos ubicados en el sector del Labrador, en la cabecera sur del antiguo ex aeropuerto. Y es un gusto, hermanos, el poder vernos en esta mañana, el poder compartir. Justamente cuando veníamos, hablaba con Sebastián en la mañana y le decía, a los tiempos que estamos por aquí. ¿Sí? El año pasado estuvimos aquí precisamente en las conferencias que hubo por el Día de la Reforma y también en la noche de celebración que tuvieron el año pasado aquí en San Marcos, que tuvimos aquí en San Marcos. Entonces, somos hermanos, esa es la idea. Queremos compartir, queremos unirnos. Gracias, Sebastián, te agradezco mucho. Y esto es lo que nos une, lo que nos motiva, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y gracias porque podemos hoy acompañarles nosotros aquí en Cristo Vive. Sebastián, te tomo la palabra. Algún rato te voy a pedir que estés acompañándonos también en Cristo Vive para que puedas predicar allá también, ¿sí? Y es un honor, hermanos, es un gusto. Se llena mi corazón de alegría, se llena mi corazón de gozo el poder compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. Quisiera que por favor oremos, me permitan orar un momentito para poner este tiempo delante de la presencia de nuestro buen Señor. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias Señor por este momento en que estamos delante de tu presencia. Señor, que todo lo que digamos, que todo lo que hemos hecho en esta mañana haya sido encaminado y vaya encaminado a darte a ti la honra y la gloria que solamente tú te la mereces, oh Padre. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones para lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, personal y directamente, en esta mañana. En ese nombre, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Cuando a uno le invitan a predicar en otra iglesia que no es la que uno se congrega habitualmente, la pregunta de cajón es, bueno, ¿y de qué quieres que predique? ¿Sí? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque en otras iglesias sí me ha tocado, me han dicho, hermano, y es lo más complicado que a un hermano que va a predicar le digan esto, tema libre, le dicen a uno. Cuando le dicen a uno tema libre le ponen, como quien dice, a sufrir, porque cuando uno va a otra iglesia que no conoce, donde no se congrega habitualmente, es medio complicado. ¿Sí? Parecería que, qué bueno, tema libre, pues predico lo que yo quiera. Pero en este caso, sé que ustedes están llevando un ciclo de prédicas con el tema Te costará todo, sustentado en el libro de Lucas, capítulo 14, del 25 hasta el 33. Y hoy en esta época que estamos tan tecnológica, tan comunicacional, podríamos decirlo, me fue muy útil lo que Sebastián me ayudó. Sebastián me compartió las 3 últimas prédicas sobre este tema. Es decir, estas 2 últimas semanas y particularmente esta última semana, yo no estuve aquí físicamente, pero estuve revisando, escuchando y mirando las 3 últimas prédicas que ustedes recibieron aquí en San Marcos. Y créanme, hermanos, he sido bendecido por eso y he recibido enseñanza a través de esas prédicas. Muchas veces creo que pensamos, las prédicas están ahí, qué bueno, si no pude verla el domingo, me conecto y después la puedo ver a las 4 de la tarde, como mencionabas. Puedo verla si quiero a las 2 de la tarde, no pude llegar al culto, la veo más tarde. Yo la pude ver y las tuve que ver para poder conectarme con lo que ustedes están viendo. Y las 3 prédicas, hermanos, y no porque yo lo diga, sino es porque están sustentadas en la palabra del Señor, fueron muy claras. Y les dan nos dan una base para poder tener el sustento de hablar de lo que vamos a tratar en esta mañana. No voy a hacer un recuento de esas prédicas, ¿sí? Porque ya se han abordado mucho del tema que hoy quiero conversar con ustedes. No voy a profundizar en eso, pero sí quiero ir en algo más. Como resumen podría decir, para mí básicamente fue claro lo que es cargar la cruz que predicó nuestro hermano Sebastián. Tener en claro, y ustedes deben tenerlo anotado, si no lo tuvieron anotado, pueden ver las prédicas, cuáles son las características de ser un seguidor del Señor Jesucristo. Fue la otra prédica que ustedes recibieron. Y también la semana pasada pudieron ver cuáles serían las características que no debe tener un seguidor del Señor Jesucristo.
como ya mencioné, el tema al cual ustedes están queriendo abordar es, ¿esto tiene qué cosa? Tiene un costo. Tiene un costo el ser seguidor del Señor Jesucristo. Cuidado con aquellas iglesias, cuidado con aquellas personas, cuidado con aquellos hermanos que nos dicen la vida de un creyente es una vida color de rosa y se acabaron sus problemas. Es una alerta que se nos prende en ese momento. Sí, la vida de un creyente es una vida de gozo, de alegría, también es una vida de dificultades, de tristezas, de luchas. ¿Quién de ustedes no tiene problemas hoy en día? ¿Quién de ustedes no tiene inconvenientes hoy día? Todos tenemos inconvenientes, todos tenemos problemas hoy en día. Pero la forma es, ¿cómo abordamos esos problemas? ¿Cómo abordamos esos inconvenientes? ¿Bajo qué? Bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue a nosotros como cristianos del resto del mundo. El mundo pone su confianza en la suerte, pone su confianza en las personas que pueden ver el futuro, pone su confianza en otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros, ¿en quién ponemos nuestra confianza? En el Señor Jesucristo, en su obra, en lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Pero también es una vida de gozo, es una vida de alegría, es una vida en donde podemos estar en tranquilidad, en paz, cuando estamos tomados del Señor. Generalmente cuando algo tiene un costo, ¿qué pasa? No nos gusta mucho eso, ¿no es cierto? Preferimos que las cosas nos lleguen de una forma más fácil. Cuando algo tiene costo, hermanos, y llegamos a tenerlo o recibirlo, permítanme decirle, eso lo valoramos nosotros muchísimo más. Cuando las cosas nos llegan de una forma sencilla, sin que nosotros la valoremos, ¿qué sucede? Muchas veces tendemos a no valorarla. Reafirmo lo que ya se ha dicho. Tengamos claro esto, hermanos. Ser seguidor del Señor Jesucristo va a tener un costo. Ahora, ¿a qué conlleva este costo, hermanos? El ciclo de prédicas que ustedes están mirando es, te costará todo. Y les invito a que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 14, si tienen sus Biblias, por favor. Lucas 14, versículo del 25 hasta el 33, sobre este pasaje ya se estuvo predicando la semana anterior. Únicamente quisiera yo que ustedes miren, generalmente digo, Reina Valera, ¿no es cierto? Quienes tengan Reina Valera, la versión Reina Valera, ¿qué dice el título que está sobre el versículo número 25? Lo que cuesta seguir a Cristo. Ojo, ese título no es inspirado, por si acaso. Los títulos que están sobre los pasajes o sobre los versículos no son inspirados. Nos dan una idea de lo que va a hablar el pasaje, ¿sí? Y es una buena idea. Lo que cuesta seguir a Cristo, pero me gusta mucho lo que se va desarrollando en este pasaje. Acompáñenme al versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿con qué finaliza en ese versículo? No puede ser, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. Mire lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿con qué finaliza de nuevo? No puede ser mi discípulo. Saltemos al versículo número 33, luego de todo lo que se está explicando ahí, que ya se predicó en semanas anteriores. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Miren esto, qué precioso, qué interesante. Detallando, resumiendo, tomando en cuenta todo. Dejar padre, dejar madre, dejar mujer, dejar hijos, dejar hermanos, dejar hermanas, nuestra propia vida. Si no tomamos nuestra cruz, si no renunciamos a todo lo que poseemos, no podremos seguir al Señor Jesucristo. Si no dejamos todo eso, no podremos ser, en definitiva, discípulos del Señor Jesucristo. En este pasaje, y particularmente en estos 3 versículos, se nos dice que todo esto es a lo que nosotros debemos renunciar para que podamos ser discípulos del Señor Jesucristo. Yo creo que hoy nos congregamos en esta mañana y eso es lo que escuchamos, ¿no es cierto? ¿Queremos ser qué cosa?
discípulos del Señor Jesucristo. Si yo les pregunto y les digo, levante la mano el que quiera ser discípulo del Señor Jesucristo, yo creo que todos deberían levantar la mano, ¿no es cierto? Ya, empecemos por ahí. Todos deberíamos levantar la mano para ser discípulos del Señor Jesucristo. Al meditar en esta semana, como les dije, sobre el tema de la prédica, y al mirar las prédicas, yo me contacté con Sebastián y me indicaba que uno de los lineamientos de la iglesia es fortalecer, ¿qué cosa? El discipulado. Y para esto primero hay que conocer qué es el discipulado, y lo que Sebastián dijo antes de cederme la palabra, ¿cuánto nos va a costar seguir al Señor Jesucristo? Personalmente, hermanos, cuando Sebastián me dijo esto y me dijo, vamos a hablar del discipulado y todas esas cuestiones, dije, vino una paz y un descanso hacia mí. Porque ese tema a mí me fascina realmente. Y ese tema es uno de los que muchas veces está muy descuidado en la mayoría de las iglesias. El Señor Jesucristo, ¿qué nos llamó primero que seamos cada uno de nosotros? Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo número 12. Capaz que solamente mencionando, ya ustedes saben lo que dice, ¿no es cierto? Juan 1, 12. ¿Lo tiene, hermano, hermana? Yo siempre les digo en mi iglesia, donde me congrego, si lo tiene, denme un dedito así para poder saber que ya lo tienen así. Eso, gracias. Con eso yo ya sé que van teniéndolo, ¿no? Me dan un dedito así. Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio potestad? De ser hechos hijos de Dios. Primeramente el Señor nos llama a que seamos, ¿qué cosa? Sus hijos, hijos de Dios, a recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero luego ya en el caminar que cada uno de nosotros debemos tener y que cada uno vamos transitando, nos dice que debemos ser, ¿qué cosa? Sus discípulos. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y como le decía, es tan interesante, a mí realmente me fascina este tema. Me llama a investigar cada día más sobre este tema. Miremos rápidamente cómo se menciona constantemente a los discípulos del Señor Jesucristo. En esos 2 días que estaba todavía un poco preparando más la prédica, estaba hablando y me encontré con esto. ¿Quiénes tienen su Biblia? Física. Sí, no estoy en contra de los que tienen la Biblia en el celular, por si acaso, ¿ya? Pero les voy a decir quiénes tienen la Biblia física porque les voy a pedir que sigan y van a tener que mover las páginas. Acompáñenme, por favor, a Mateo 4:25. Mateo capítulo 4, versículo número 25. Y miren lo que dice Mateo 4:25. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, cuando el Señor Jesucristo dio inicio a su ministerio, ¿qué dice Mateo 4:25? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en el 5:1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Mira qué interesante. Estaba la multitud, pero vinieron ¿quiénes? Sus discípulos. Me piqué ahí, yo dije, hijo, está interesante esto, ¿no? Seguir leyendo Mateo 8:18. Acompáñenme a Mateo 8:18, por favor. No, perdón. Sí, Mateo 8:18. Perdón, 8:21 es. Porque de esto ustedes vieron este pasaje, pero no es el 18, sino el 21. Mateo 8:21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, mire, ¿otro de quién? De sus discípulos. Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. ¿De qué hablaban estas semanas? Las famosas, ¿qué cosa? Excusas para no seguirle al Señor. ¿Sí? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero mire, otra vez, ¿quién? La presencia de los discípulos. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca, ¿quiénes le siguieron? Sus discípulos. Mateo 9:37. Qué bueno que escuche esas páginas moviéndose. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mateo 10:1.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya termino, hermanos, tranquilos. Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Gracias. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fueron de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateo 12:2. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y el último, llego hasta ahí nomás. Mateo 14:15, por favor. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Miren, me quedé a la mitad del libro de Mateo. No acabé el libro de Mateo. Y después, cuando estaba haciendo esto, dije: pero pilas, pues no. Una concordancia. Y ahí puedo encontrar rápido todo lo que quiera de los discípulos. Pero el rato que estaba comparando la concordancia con estos versículos que vi al momento, no estaban todos los versículos. Había solamente ciertos versículos. Bueno, depende de la concordancia que tomemos, ¿no es cierto? Pero miren la importancia de, ¿qué cosa? Del ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos años pasó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en esta tierra, en su ministerio? Más o menos se dice unos 3 años, un poquito más, estuvo el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Al menos si hicimos este repaso de la primera parte del libro de Mateo. ¿Qué hizo con sus discípulos? Pasó mucho tiempo con sus discípulos, pero mucho tiempo para estar, para compartir, para enseñarles a sus discípulos. Los hermanos que predicaron las semanas pasadas ya les dijeron las características de ser discípulos, lo que cuesta seguir ser discípulos. Yo por eso no quiero hoy día repetir ni darles, a ver, a esto añádanle esto. No. Pero ¿saben algo que les va a costar, hermanos? Tiempo. Tiempo. Y eso es algo que no podemos recuperar. Eso es algo que si no lo aprovechamos bien, lo perdemos. ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿En qué está usted dedicado? ¿O a qué está usted dedicado a hacer con su tiempo? Generalmente, hoy con la tecnología que tenemos, es tan sencillo a través de las pantallas de televisión, de las plataformas que tenemos, distraernos. Los famosos aparatitos que tenemos, los celulares, ¿cuánto tiempo consumen? ¿Cuánto tiempo nos quitan? Y mi hermano, me acuerdo, no sé si era Sebastián o el otro hermano que estaba predicando, que no tengo el gusto de conocerle, pero voy a decir siempre, el hermano o los hermanos que estaban predicando, decía, y es cierto, estamos aquí, queremos tener un estudio bíblico en el celular y de repente, ¿qué pasa? Te caen miles de mensajes por todo lado y hacen que tu atención se disperse. Por eso yo prefiero tener mi Biblia. No estoy en contra de, como digo, de los hermanos que lo tienen en sus celulares, todas esas cuestiones, pero prefiero tener mi Biblia. Prefiero todavía percibir el olor del papel. Prefiero todavía leer así de esta manera, a la antigüita, como lo hacíamos algunos todavía. Pero mire, este tema del tiempo, este tema del ministerio público que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos, me lleva a lo que ya mencionaron en las semanas pasadas. Si nosotros queremos ser seguidores del Señor Jesucristo, si nosotros queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo terminó diciéndonos que hagamos al final del libro de Mateo. ¿Qué nos dice al final del libro de Mateo? Ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos, ¿no es cierto? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice el Señor? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con nosotros?
El Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El otro Consolador. Y ahí es donde se confirma esto. El Señor va a estar a través del Espíritu Santo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la gran comisión no únicamente la vemos en Mateo 28, hermanos, hay mucho más. La gran comisión se puede llevar a cabo solamente cuando estamos en una buena relación con el Señor y cuando estamos en una buena relación con el prójimo que nos rodea. Y esto implica que dediquemos tiempo y mucho tiempo. Entonces, este es uno de los costos que debemos tomar en cuenta cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo. Cuando decidimos ser, ¿qué cosa? Sus discípulos. Me quiero centrar en esto, en el tiempo que debemos dedicar. Yo también decía, muchas veces tengo que sacrificar mi tiempo para ser discípulo del Señor. Muchas veces tengo que dejar tantas cosas para ser discípulo del Señor. Yo les pregunto, ¿cómo están ustedes en sus relaciones personales, hermanos? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a sus relaciones personales? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos quieren saber y quieren decir, yo quiero ser discípulo del Señor. Yo tengo que hacer esto, yo puedo hacer esto. Estas son las características. Perfecto, todo correcto, está muy bien. Y es la base para que nosotros podamos ser discípulos del Señor. Debemos tener un sustento para poder ser discípulos del Señor. Pero ya poniéndolo en la práctica, ¿en dónde lo hacemos? ¿Con las bancas? ¿En el templo? ¿Con los instrumentos? ¿Con quién lo hacemos? Con las personas. ¿Podemos transitar por ese canal de comunicación de las relaciones o está bloqueado ese canal, hermanos? Muchas veces, increíblemente, ese canal de comunicación, ese canal de relación con el Señor y con quienes nos rodean, está bloqueado. Y ahí viene la pregunta. Señor, te amo. Señor, quiero compartir el amor que tú me has dado con los otros. Señor, quiero discipular a otras personas. Pero no puedo verle a mi hermano que está aquí. No puedo conversar con este hermano que está acá. En mi familia estoy peleado con mi hermano, con mi hermana durante 30, 40, 50 años. Ojalá cuando esté en el lecho de su muerte pueda llegar y pedirle perdón. ¿Han escuchado esas palabras? ¿Han pasado esas situaciones? Yo he escuchado esas palabras. Yo he visto esas situaciones. Y qué doloroso que es que nosotros cristianos también nos pase ese tipo de cosas. No debería pasarnos ese tipo de cosas. Ni en el mundo debería pasar eso. Pero sucede eso. Leí un libro, por eso les dije, me anima tanto este tema, me interesa tanto este tema del discipulado, porque yo leí un libro que me llevó a hacerme estas preguntas. Somos muy dados nosotros a ser conocedores de la palabra del Señor. Y está bien. Pero resulta que en muchas ocasiones no practicamos este tema. Este libro preguntaba y decía, ¿cuál es la palabra más importante en nuestras vidas? Era para hacer énfasis en esa palabra, pero yo prefiero preguntar, y les digo a ustedes, ¿cuál es una de las palabras más importantes en su vida? Les pido que lo piensen, y algunos tal vez ya en mente dirán, y si hablamos bíblicamente, a ver, bíblicamente, ¿cuál? El amor, es una palabra que va de cajón, ¿no es cierto? Otros pueden decir la gracia, la vemos ahí. Otros, la salvación. Otros, ya más acuciosos, más estudiosos, el pecado, pueden decir, es una palabra importante. Pero este libro que yo leía y que me ha sacudido en este tema, dice, la palabra o una de las palabras más importantes que usted tiene en su vida es el tema o la palabra de las relaciones.
Por eso le preguntaba yo, ¿cómo está usted en sus relaciones? ¿Cómo está usted con los que le rodean? Acompáñeme a Mateo 22, por favor. Versículos desde el 34 hasta el 40. Hasta que ustedes lo consigan, tomo un poquito de agua, hermanos. Se me seca la garganta. ¿Me permiten, por favor? ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿Sí? Gracias, el dedito arriba, ya saben. Eso me gusta para poder saber que están conmigo. ¿Qué dice? Y es muy conocido este pasaje. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, y creo que muchos conocemos hasta de memoria esto, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este pasaje le estaban haciendo algunas preguntas al Señor Jesús. La pregunta que le habían hecho anteriormente era sobre la resurrección, y por eso en el versículo 34 indica que los saduceos fueron callados porque ellos estaban en contra de la resurrección. Ese tema dejémoslo ahí, porque no es lo que estamos hablando en este momento. ¿Sí? Lo que nos interesa es lo que viene a continuación. Buscaban hacerle caer y le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor les da una tremenda enseñanza. Les habla de los dos grandes mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sabe usted que este primer gran mandamiento se resume en los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos dados en el Éxodo? Si usted va al Éxodo y lee los primeros 4 mandamientos que están dados al pueblo israelita, en los 10 mandamientos nos habla de qué cosa, de la relación vertical que tenemos con el Señor. Esa es la relación que todos debemos tener. ¿Cómo está hoy su relación vertical con el Señor? ¿Está usted en comunión con el Señor o no está en comunión con el Señor? Hay gente que dice, sí, Señor, yo estoy en comunión contigo. Sí, Señor, yo quiero amarte. Yo, Señor, te amo. Tú eres todo para mí. Pero el rato de los ratos ni ora, ni lee la palabra del Señor, ni busca al Señor. Y ojo, no queremos criticar, no queremos ser jueces nosotros, pero cuidado, ¿cómo estamos relacionándonos con el Señor? ¿Cómo estamos en esa comunión con el Señor? Los otros 6 mandamientos de los 10 mandamientos del libro de Éxodo o de Deuteronomio nos hablan de qué cosa? De la relación vertical que tenemos. Todos tenemos una relación vertical. Mi hija ya me está diciendo, porque yo predico, muchas veces voy a la iglesia y predico de esto porque me apasiona esto. Mucha gente dice, yo amo al Señor y amo a mis hermanos que están a mi alrededor. Y como les dije, muchas veces ni siquiera les podemos ver a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces ni siquiera podemos entablar una conversación. Muchas veces ni siquiera podemos relacionarnos con esas personas. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo está usted, hermana? ¿Y sabe dónde es más triste y dónde es más complicado este tema de las relaciones personales? ¿En dónde es? En la familia. En la familia es en donde más complicada la tenemos. Porque en la familia es en donde nos conocen, en donde saben que nosotros somos los hermanos del domingo que estamos en la iglesia cantando, alabando al Señor. Y entre la semana estamos viviendo de una forma totalmente distinta a lo que nos dice la palabra del Señor. Nuestra relación vertical es muy importante, hermanos, es la base, pero si está rota esa relación,
¿cómo vamos nosotros a poder llegar a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo vamos nosotros a poder discipular a los que están a nuestro alrededor? Y yo siempre digo, hay gente que dice, estoy bien con el Señor, pero no me importa cómo esté con el resto. ¿Han escuchado eso? ¿Se han topado con esas personas? Con que yo esté bien con el Señor, no me interesa estar bien con los demás. Error tremendo. Hay otras personas que dicen, estoy bien con las personas, estoy bien, no hago mal a nadie, soy buena persona, soy bueno, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa? No quiero saber nada de Dios. ¿Se han encontrado con esas personas? Yo me he encontrado con esas personas. Otro error tremendo. El caso más grave que yo siempre digo aquí. No quiero saber nada de Dios y tampoco quiero saber nada de los que están a mi alrededor. Es el peor caso que puede haber de una persona. Y hay gente que vive su vida de esa manera. Debemos orar por esas personas. Debemos llegar a esas personas. ¿Qué es lo ideal, hermanos? Tener una buena relación vertical con el Señor y tener una buena relación horizontal con mi prójimo, con mis hermanos, con los que estamos aquí. Las relaciones, hermanos, son el canal a través del cual fluye el amor. Me puedo llenar yo la boca, me puedo llenar yo diciendo que amo al Señor, pero si no me relaciono con las personas, no estoy llegando a las personas. ¿Cómo le digo yo, hermana, le amo, hermano, le amo, si ni le conozco, si ni le llamo, si ni me contacto, si nunca estoy en comunicación con usted? Las relaciones son el canal. Por eso este libro decía, una de las palabras más importantes en nuestra vida es las relaciones. Esas relaciones son el canal a través del cual fluye el amor. Si no hay relaciones, así nosotros estemos hablando y hablando y hablando, no va a haber amor que podamos nosotros comunicar a las personas. Y en la iglesia, cuando empiezan a llegar las personas, las acogemos, ¿no es cierto? Y siempre reconocemos, ¿quién está por aquí? ¿Quién ha venido primera vez? ¿Quién nos está visitando? Y somos de los más, como quien dice, afectivos. Gracias. Sí, esa palabra estaba buscando. Somos los más afectivos, ¿no es cierto? Les llamamos, les abrazamos, les decimos todo esto, pero después como que esperamos por obra y gracia del Espíritu Santo, como que confiamos en que sea el Espíritu Santo el que les traiga a esas personas, el que les anime a venir de nuevo, y nos vamos poco a poco despreocupando de las personas, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Cuánta relación tienen ustedes como Iglesia San Marcos durante la semana, hermanos? ¿Cuántos de ustedes se ven entre la semana con los otros hermanos? ¿Cuántos se preocupan los unos por los otros entre la semana, hermanos? De pronto por ahí, mencioné a Sebastián que me mandó los links, después me fui a la página al YouTube, ¿no es cierto? Y veo que tienen estudios bíblicos los días miércoles, ¿sí? Entonces de pronto algunos estén ahí, ¿no es cierto? De pronto haya tiempos de oración también, vi que tienen reunión de jóvenes, van a tener algo para los niños también, todas estas cuestiones. Sí me vi los anuncios también por si acaso. Pero realmente, usted ha recibido una llamada, y no solo del anciano, del pastor, sino de cualquiera de los otros hermanos de la iglesia, entre semana. Qué gratificante, mi hermano, mi hermana, que es recibir una llamada de una persona y que le diga que el Señor esté contigo, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. En nuestra iglesia nosotros tenemos una hermana que tiene 90 años. Ella dice, ¿y ahora yo qué puedo hacer en la iglesia? Ya no puedo mover las sillas, ya no puedo coger una escoba ya no puedo irme a la iglesia por el tema de lo que la pandemia, que hubo todas esas cuestiones. Y esta hermana, ¿sabe lo que hace? Es del ministerio de carpintería, como a veces decimos. Coge su teléfono a la antigua, ¿no? el fijo, el convencional. ¿Y qué hace? Nos llama y nos saluda y les dice que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y comparte con nosotros. Yo he recibido esas llamadas. Como anciano de la iglesia, yo he recibido esas llamadas. Y qué gratificante que es, hermanos.
poder recibir al menos una llamada así en donde se estén preocupando por uno. ¿Cuánto será si nosotros nos estamos preocupando por el resto de hermanos de la iglesia? Si yo sé que mi hermano tiene una necesidad, acudo, le llamo, voy y estoy presente con él y estoy ayudándole, apoyándole, compartiendo de la palabra del Señor. No me diga a mí, piénselo en su mente, piénselo en su corazón. Y a veces pensamos de la gente de la iglesia. Le hago el llamado, en su propia casa, su esposo, su esposa, sus hijos, su familia más íntima. ¿Se está relacionando bien con ellos? Muchas veces estamos bajo el mismo techo, ¿no es cierto? Y parece que todo está color de rosa, ¿no es cierto? Pero tantas cosas que encontramos en los hogares y en las casas. Me gustó mucho algo que los hermanos dijeron las semanas pasadas. Varones, hombres de las casas, asuman su responsabilidad de ser los que discipulen a su familia, a su esposa y a sus hijos. Mujeres, apoyen a sus esposos, a sus varones, para que puedan discipular en casa a sus hijos. Hijos, pidan a sus padres que abran la palabra de Dios en sus casas, que sean discipulados por sus padres. Alguna vez en la iglesia que me congrego llegó una familia y dijo, mis hijos no están aquí en la iglesia y es culpa de la iglesia. ¿Culpa de la iglesia? ¿Por qué? Porque la iglesia no supo discipularles. Hoy en día en las escuelas, ¿qué es lo que dicen los papás en el mundo? Mi hijo es un mal educado, ¿por qué? Porque el colegio, la escuela es la que no le educó bien a mi hijo. Y por eso es que es así de esta manera. Parece que la iglesia ha permitido que eso entre del mundo en la iglesia y quieren endosarle a la iglesia el hecho de que los padres no discipularon a sus hijos en casa en su debido tiempo y en su debido momento. La iglesia va a dar directrices. La iglesia va a poder, como dice Sebastián, vamos a tener un tiempo donde queremos ir hacia el discipulado. Perfecto. Pero los responsables de discipular en casa, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Los padres. Si nuestros hijos no están aquí en la iglesia, no le echemos la culpa a la iglesia. Afrontemos nosotros la responsabilidad que tenemos. ¿Cuánto tiempo, hermano, está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo está usted discipulando a su hijo durante la semana? ¿Cuánto tiempo está usted compartiendo con su hijo, con su esposa durante la semana? No le digo, levante la mano, póngase de pie y dígame, no, piénselo. ¿Cuánto tiempo está usted llevando a cabo ese discipulado en la semana? Sí, aquí podemos tener los domingos un tiempo de discipulado, aquí podemos vernos, aquí podemos compartir, pero el discipulado se lo hace, como decían, saliendo de esa puerta para allá. Continúa toda la semana, hermanos y hermanas. Y con este tema de las relaciones es interesantísimo porque esto nos habla, no me quiero ir a ese tema, de las relaciones rotas, como ya les decía. Si usted sacude su árbol genealógico, ¿qué va a encontrar? Que va a encontrar que usted puede llegar con la palabra de Dios a muchas personas que están a su alrededor, a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus conocidos. Muchas veces pensamos, el discipulado es algo que hacemos como un programa. El discipulado es la forma de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Por eso es que, como le dije, vi el libro de Mateo, ¿y cuántas veces se mencionó a los discípulos? Infinidad de veces. ¿Cuánto tiempo el Señor estuvo con sus discípulos? Muchísimo tiempo. Si usted quiere, hermano, hermana, que yo le diga, o que digamos cuál es el costo va a ser que usted va a tener que dar mucho tiempo para poder discipular a las personas. Y ahí es lo que los hermanos comentaban, tal vez hobbies, tal vez deportes, tal vez películas, tal vez mi trabajo, tal vez todas esas cosas vamos a tener que dejarlas de lado y cambiar nuestros hábitos de vida para poder llegar a compartir la palabra
del Señor. Acompáñame, por favor, ya voy finalizando, a Juan capítulo 14, versículos 15, 16 y 17. Como les digo, yo me he encontrado muchas veces con personas que proclaman, que dicen, sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, tú eres lo primero para mí. Pero no están dispuestos, como quien dice, a pagar el costo. Solamente quieren coger lo que les conviene y lo que les gusta. ¿Qué dice Juan 14, 15, 16 y 17? Si lo tienen, hermanos, de pronto alguien, gracias. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? ¿O a quién? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Como les digo, yo escucho muchas personas así, digo, qué bueno que lo puedan expresar, que lo puedan decir, pero ¿realmente lo están viviendo? Cuando tienen que obedecer al Señor, escogen lo que les conviene, y lo que no les conviene, eso sí, Señor, eso sí no. No me pidas de eso, Señor. Eso que lo hagan los otros. Y el Señor nos está diciendo que seamos, ¿qué cosa? Sus discípulos. Y ha sido una falencia de las iglesias muchas veces, y no solo de la presbiteriana, sino de muchas iglesias en que con lo que nos quedamos contentos es con que podamos, ¿qué cosa? Predicar la palabra y hasta ahí llegamos. Y si llegamos a alguna persona, le traemos a la iglesia y que la iglesia sea la que se encargue, está bien. Tenemos que congregarnos, pero si usted le trae a alguna persona, compartió la palabra y le trajo a esa persona, usted debe discipularle a esa persona. Usted debería darle seguimiento a esa persona. Pero hoy en día, ¿qué hacemos? La iglesia. Y que los ancianos sean los que le sigan. Y vaya al grupo y todas sus cuestiones. Si yo traje a alguna persona a los pies del Señor, gloria al Señor por eso, pero yo me hago cargo de esa persona. Entonces, ahí mire, tengo que ser discípulo, tengo el mandato de ser discípulos, pero eso quiero endosarle a la iglesia. No es fácil, hermanos. En nuestras fuerzas no es sencillo. Hoy estamos de feriado, ¿no es cierto? Y yo no quiero criticar, porque lo que pasa aquí pasa también donde yo me congrego. Muchas personas salieron, qué bueno que pudieron salir, qué bueno que pudieron hacer distintas actividades. Si el Señor se los permite, qué bueno. ¿Ya? Y no quiero criticar eso, ¿no? Pero en otras ocasiones sucede, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están las personas? ¿El Señor es lo primero en mi vida o no es lo primero en mi vida? Y sin juzgarles, pero ahí es donde miramos y decimos, algo pasa en estas personas. Ojo, con esto tampoco digo, los que estamos aquí siempre y los que nunca fallamos somos mejores que los otros. Cuidado con querernos ver de esa manera. ¿Sí? Hace un año más o menos, yo estaba con mi familia en un centro comercial. Mis hijos acababan su tiempo de extracurriculares y tenían hambre, entonces dijimos, vamos a comer algo. Y me pasó algo que me sorprendió y que me sacudió, porque los cristianos decimos, tenemos que ser discípulos, y nos centramos aquí en la iglesia, o en la reunión que tenemos preparada, o en el lugar en donde tenemos predispuesto para hacerlo, generalmente en la iglesia, o en la casa, o en un grupo de hogar. Está bien, no estoy en contra de eso, más bien lo apoyo. Y llegamos a este patio de comidas, no les digo el nombre para no hacerle propaganda al centro comercial, no sé si me permite Sebastián o no, entonces, pero me pasó algo súper interesante. Mientras íbamos caminando,
Y la gente estaba ya sirviéndose sus hamburguesas, sus ceviches, todas esas cuestiones. Ya estoy pensando en el almuerzo también ahorita. En una mesa estaban 4 personas con un cafecito en el centro comercial, en el patio de comidas. Nunca se me pasó por la mente que pudieran hacer esto. Estaban con una Biblia, estudiando la palabra del Señor en un patio de comidas en un centro comercial. Y decía, a mí me causó como quien dice, ¿y qué están haciendo? Esto en la iglesia, ¿no es cierto? Esto en la casa, en otro lugar. Y la gente pasaba. Estos locos, ¿qué están haciendo aquí? Y eso fue un llamado de atención. A veces nos queremos nosotros envolver en la burbuja de la iglesia y no queremos salir de ahí. El Señor nos dice, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Empezando, como dijimos, por nuestra casa, pero de ahí con toda la gente con la que tenemos relaciones. Eso me llamó la atención. Y yo les dije a mi familia, les dije, mira qué interesante. ¿No les da miedo de que la gente les estén viendo y les estén diciendo qué están haciendo aquí? Váyanse de aquí, no pueden hacer eso aquí. Estuvieron compartiendo la palabra. Más o menos unos 30, 40 minutos desde lo que yo llegué, luego acabaron, oraron y se fueron. Qué interesante que fue eso, hermanos. Podemos discipular en todo tiempo, podemos discipular en todo momento, podemos discipular en todo lugar, pero a veces los cristianos, ¿qué somos? Miedosos, cobardes. En la iglesia sí predicamos, en la iglesia sí somos los más gallitos, por así decirlo, pero en el mundo casi digo una palabra que no quería mencionar, no la voy a mencionar. Pero me acuerdo lo que tú dijiste, Sebastián, en la prédica. Y es real. Estoy en la oficina, ¿qué música escucho? Tal vez a mí no me afecta, pero a las personas que están a mi alrededor les incita a que el fin de semana se vayan de farra o se vayan a tomar. Por eso, hermanos, el costo es alto. Si lo vemos como personas, si lo vemos como seres humanos. Pero ¿quieren que les diga algo? Ustedes y yo, hermanos, tenemos el privilegio de discipular a las personas. Ahí el costo ya no es algo que es por obligación. Ahí es algo que yo estoy haciendo con agrado. Cierto que es un mandamiento. La palabra nos dice, el que ama al Señor, ¿qué cosa hace? Obedece sus mandamientos. Y el mandamiento de llevar la gran comisión es un mandamiento. Y mucha gente, ¿qué es lo que hace? Quiere hacerla, pero porque está ahí como un mandamiento y porque me toca hacer ese mandamiento. La semana pasada algunos hermanos decían, si usted está aquí por obligación, cuidado, hermano. Evalúe que usted está aquí porque quiere alabarle y glorificarle al Señor. Que usted está aquí porque su corazón está ardiente de encontrarse con su Señor, de darle gracias por lo que Él hizo por su vida. No porque, yo he escuchado, me toca estar en la iglesia el día domingo. Me toca estar en la iglesia el día domingo. Por eso le digo, evalúe eso, hermano, hermana. Y como les digo, es un privilegio, hermanos, no privilegio, mire, soy mejor que los otros, por eso tengo ese privilegio, sino porque nosotros somos los portadores de las buenas nuevas para las personas que nos rodean. Entonces, ese costo, sí hay un costo, pero ese costo ya no va a ser algo que nos va a pesar, sino va a ser algo que lo hacemos con gozo. Yo conversaba alguna vez con un hermano sobre este tema y me decía, y yo le decía, es que, hermano, para ser discipulado, para ser discípulo del Señor Jesucristo, para seguir al Señor Jesucristo, hay que sacrificar muchas cosas. Yo le decía eso a este hermano. El hermano me decía, sí, pero si tú te quedas en ese motivo, en esa manera de verla como que es solamente un costo, va a ser una obligación y no vas a tener ese gozo de poder compartir con otros la palabra del Señor. Entonces, ese costo que sí hay, se convierte en una alegría para nosotros.
se convierte en un gozo para que usted pueda llegar a otras personas. Con esto finalizo, hermanos. Yo soy muy agradecido con esta iglesia. Soy muy agradecido con un hermano que ya no está aquí, que ya partió a la presencia del Señor. Ya me están diciendo tiempo. Ok, listo. Hace unos 10 años, aquí en San Marcos, teníamos unos cursos que eran para preparación de parte del Comité Teológico y usábamos las aulas que estaban arriba, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, Sebastián? Algunos de ustedes se acuerdan todavía. Veníamos los días viernes a las 7:30 de la noche y nos quedábamos hasta las 9:30 de la noche. Y gracias, Iglesia de San Marcos, porque nos ayudaba en ese sentido. Pero hubo un hermano que hizo algo más. Yo estaba encargado de uno de los cursos y tenía que preparar ese material. Yo ya era anciano de la iglesia, anciano en el oficio, no en la edad, por si acaso, ¿sí? Y este hermano me dijo, ven a mi casa, compartamos el desayuno, oremos, estudiemos este material. Le dije, hermano, bueno, hagámoslo. Y estuvimos así en el transcurso de uno de esos periodos, de esos cursos que fue más o menos unos 6 meses. Yo me acuerdo, iba los días jueves a su casa, desayunábamos, orábamos, conversábamos y estudiábamos la palabra del Señor. Yo estoy muy agradecido con mis padres porque ellos me discipularon en casa. Y si no hubiera sido por ellos, tal vez yo no estaría aquí. Por eso, padres, discipulen a sus hijos. Y aunque me aparto un poquito del tema, hasta los 18 años todavía les podemos tener un poco de control a nuestros hijos. Y digo un poco de control, ¿sí? Ya cuando entran a la universidad, ya es otro cantar. Ya es otra situación la que vivimos con nuestros hijos. Por eso, padres, aprovechen ese tiempo. Siembren en sus hijos la palabra para que ellos luego puedan estar aquí con nosotros. Sebastián decía, nos reuníamos con los chicos, un grupo de 50, 60, 70 chicos aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde están esos chicos? Y no pasa solamente aquí en San Marcos, pasa en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero discipulado. Regreso a lo que les decía, hermanos. Este hermano abrió su casa, abrió su corazón y él me discipuló a mí. Yo ya de 40 años, ya anciano en el oficio, como quien dice, y él me discipuló a mí. Y no nos pusimos de acuerdo, a ver, yo voy a ser tu discipulador y tú vas a ser mi... No. Se relacionó conmigo, hizo lo que yo les decía, tuvo una buena relación conmigo y compartió la palabra del Señor. Y yo salí fortalecido y bendecido de esa relación con este hermano. Por eso cuando me vea con ese hermano en el cielo, voy a ir a abrazarle y voy a decirle, gracias hermano, porque realmente tú fuiste uno de mis discipuladores. Hermano, hermana, ¿a quién está hoy usted discipulando? No me conteste, para sus adentros. Hermano, hermana, ¿usted ha sido discipulado? No me conteste, para sus adentros. En función de eso, apoyemos el trabajo que se hace en la iglesia. Asumamos el costo, el privilegio que tenemos para discipular a las personas y que todo sea para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por este momento, Señor, en que estamos delante de tu presencia. Señor, que tú guíes nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Que el resto de este culto siga siendo para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.
Señor les bendiga, hermanos. Qué interesante, quiero cambiar con una de las últimas frases de Pablito ahora, ¿no? Cuando nosotros sabemos que hay un costo en las cosas que hacemos, pero cuando la disposición del corazón es para el Señor, es un costo que estamos dispuestos a pagar con gozo. Y estamos para hacerlo, para que el Señor así nos manda y para que el Señor sea glorificado en lo que hacemos. En ese mismo sentir, quiero invitar por favor a los hermanos encargados de la recolección de diezmos y ofrendas que tengan la bondad de proceder para que podamos dar con alegría también. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Oremos, hermanos. Oh Padre Celestial, nos acercamos al estrado de tus pies para darte las gracias, Señor, primero por la vida. Darte las gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Darte las gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Recordándonos, Señor, que tenemos un gran mandamiento, Señor. Te pedimos perdón por esta falta de compromiso para ser discípulos, Señor. Pero bendícenos, Padre amado. Guárdanos para cumplir esta gran comisión. Todavía tenemos tiempo, Señor. Ahora, Padre Celestial, te presentamos estos diezmos, ofrendas y primicias, Señor, rogando que tú los bendigas, Señor, que sean administrados con temor y temblor. Nos acordamos de los hermanos que no han podido hacerlo, Señor, y te pedimos que tú seas proveyéndolo, Señor. Y oramos solamente en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Eduardo. Pablito, si por favor nos puedes acompañar para despedir el tiempo de adoración con la bendición, por favor. Por favor, les pido que me acompañen y todos abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. En el libro de Judas, versículos 24 y 25, muy conocido. Donde me congrego, hermanos, nosotros lo que acostumbramos, me van a permitir hoy en la mañana hacerlo, es que leemos todos juntos la bendición. ¿Por qué? Porque yo no soy el que les da la bendición, soy solo un instrumento de parte del Señor. Y yo también salgo bendecido en esta mañana. Por eso, recibamos todos la bendición. Abran sus Biblias, por favor, en Judas, versículos 24 y 25, y todos leamos a gran voz, alabando y glorificando a nuestro Señor y recibiendo la bendición de Él, para que el momento que salgamos de su iglesia en esta mañana, podamos cumplir el cometido al cual Él nos ha enviado durante toda esta semana. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tomen asiento, queridos hermanos. Queremos compartir algo nuevo el día de hoy. Vamos a tener nuestro tiempo de anuncios de una manera distinta. Les pido por favor que pongamos atención de este ladito un momento. Iglesia Presbiteriana San Marcos tiene el agrado de compartir con ustedes nuestros anuncios de esta semana. Queridas hermanas, sean ustedes bienvenidas al desayuno de damas. Apresúrate e invita a más mujeres para juntas poder disfrutar un hermoso tiempo de enseñanza bíblica, donde estudiaremos sobre el Cristo ascendido y ungido. Nuestra reunión se llevará a cabo el próximo sábado, 14 de octubre a las 8 de la mañana. Proyecto Evangelio. Papitos, les presentaremos nuestro nuevo módulo de enseñanza bíblica para nuestros niños. Para esto les invitamos a nuestra clase piloto el sábado, 14 de octubre a las 5 de la tarde. Asiste con tu hijo o hija y sé parte de esta nueva etapa. Retomamos nuestro grupo de parejas. Una de las premisas de la Iglesia San Marcos es la familia. Familias sanas, congregación sana. Parejas, reserven la fecha. Sábado, 21 de octubre a las 7 de la noche empezaremos un nuevo estudio. No te lo pierdas. Avance en nuestra construcción. Gracias a todas sus ofrendas que han sido destinadas para la construcción, las fases han seguido avanzando poco a poco. Nos encontramos en una nueva etapa, así que te animamos a ofrendar con amor. Recuerda que la iglesia nos pertenece a cada uno de nosotros. Vamos y sigamos construyendo juntos. Nuestro año eclesial está próximo a terminar. Queremos compartir con cada uno de ustedes las bendiciones que Cristo ha tenido este año con cada uno de nosotros. Muy pronto te informaremos todos los detalles para que como familia podamos dar gracias y compartir un tiempo entre hermanos. Nos gozamos y felicitamos a los cumpleañeros de esta semana. Margarita Egas, 9 de octubre. Les invitamos a participar en nuestras actividades semanales. Miércoles de oración a las 7 de la noche. Grupo de hogar el día viernes a las 20 horas. Escuela de formación bíblica, domingo 9 horas 30 minutos. Y nuestro culto dominical a las 10 horas 45 minutos. Que Dios les bendiga. Que el Señor sea exaltado, ¿verdad? Que el Señor sea exaltado. Queremos hacer algunas cositas nuevas para empezar a relacionarnos un poco más, pero no queremos perder para nada el calor de la congregación. Quiero invitar a los hermanos que nos visitan por primera vez el día de hoy, de unas 3, 4, 5 tal vez, caras nuevas del día de hoy, tengan la bondad de ponerse de pie. Queremos darles la bienvenida. Hermanos, por favor, por acá también. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Que el Señor les bendiga, bienvenidos. Con Natanael conversamos desde hace un par de años, tal vez ya, ¿verdad? Hemos venido conversando y hoy tenemos el gusto de conocernos. Nos visita una familia desde el Brasil. Qué gusto que podamos estar hoy en la iglesia. Bienvenidos, ya conversaremos un ratito más. Que el Señor les bendiga, esta es su casa. De igual manera, a todos los hermanos que están acá, que nos visitan por primera vez, tal vez como que nos dio un poquito de recelo ponernos de pie, o si no, si ya hemos venido antes, pues para todos esta es la casa del Señor. Es un gusto poder recibirles. Estamos muy contentos de poder compartir este tiempo con ustedes. Que el Señor bendiga el resto de su feriado, la semana que viene, el resto de este día domingo. Que tengan una buena tarde.